de forma tal entonces que cuando hablamos de la estima personal estamos hablando de eh, lo que yo me propongo, lo que yo creo que puedo alcanzar, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo lograr mi techo. ¿Cuánto mide mi techo particular? ¿Un metro, 2 metros, 50 centímetros, 3 metros, 10 metros? Bueno, de eso depende justamente nuestra estima personal. El valor que yo me atribuyo a mí mismo, que creo tener, que otras personas me asignan, es de alguna manera lo que amplía o pone delante mío el horizonte verdadero en mi vida. ¿Sí? La autoestima entonces es un sentimiento básico y tiene que ser objeto de atención, pero también de acción. Es decir, la autoestima no es algo sólido, monolítico, sino es algo que se va desarrollando, se va construyendo y se va acortando o ampliando según las acciones que tomemos en cuanto a esto, ¿no? Por eso vamos a ver hoy qué es la autoestima, qué factores afectan o disminuyen nuestra autoestima, qué factores pueden potenciar nuestra autoestima también, ya que si tenemos una autoestima correcta, equilibrada, esa justamente es la mayor fuerza para creer, para confiar y para alcanzar metas importantes en nuestra vida personal y también en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana y nuestra participación en los asuntos del reino de Dios, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la autoestima? Si comparamos la autoestima con una casa o con un edificio, ¿de quién están hechos esos cimientos de la autoestima personal? Este, la relación entre cómo nos vemos y cómo nos valoramos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se forma la autoestima? Es un proceso que sí tiene sus bases en la infancia, con el trato en el hogar, ¿sí? Un buen trato, un mal trato, un trato indiferente, todo eso afecta a nuestra autoestima. Y el impacto de la autoestima inadecuada se deja ver en bueno, causas y dificultades que vamos afrontando a lo largo de nuestra vida, pero que también se pueden superar y, bueno, sortear. Autoestima y humildad. ¿Cuánta autoestima es la medida justa? Pablo dijo, nadie tenga de sí mismo un concepto más alto que el que debe tener. Es decir, ni más alto, pero tampoco más bajo. El concepto correcto de uno mismo. Ya que la autoestima insuficiente puede derivar en depresión, ¿sí? Que es muy grave, ya lo hemos estudiado otras veces aquí, con sus síntomas más conocidos como la tristeza profunda, la falta de placer en diferentes actividades que antes resultaban cifras enteras, con su síntoma de cambio de problemas de apetito, de peso, de insomnio, con bajo nivel de energía, con sentimientos de fracaso, de culpabilidad, con limitaciones, con pensamientos negativos de todo tipo. Bueno, todo eso es la depresión, es el estadio final que no queremos llegar. Por supuesto, la autoestima es una barrera contra una posible o una futura depresión. Así que una autoestima pobre constituye uno de los factores de riesgo de la depresión, pero también es cierto que no todos los que sufren bajo autoestima terminan en depresión, que es un problema ya, como hemos dicho, algunas veces clínico, médico, psicológico y, por qué no, también psiquiátrico, ¿sí? Entonces, a ver, autoestima y humildad. La verdadera humildad es madura, permite reconocer, respetar a otros, tanto como a uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo, valorar al prójimo como a uno mismo, a diferencia de la autoestima insuficiente que impide creer en uno mismo. Por eso, la medida es el prójimo. Yo tengo que tratar al prójimo bien y a mí también bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a tu prójimo menos que a ti mismo para que vos estés allá arriba en un pedestal. Tampoco dice ama a tu prójimo más que a ti mismo para que uno se sienta, bueno, digno de cualquier tipo de abuso, un trapo de piso que va por la vida por acá y por allá, que lo patea uno, que lo patea otro, no, tampoco eso, ¿no? Así que en la medida que yo tengo un vínculo sano con el otro, correcto con el otro, proporcionado con el otro, ahí tengo también una estima personal que es correcta también. Ahora, a lo largo de la vida, como la vida es dinámica, también la estima
personal, como dijimos recién, no es algo monolítico que es un masacote, un bodoque de hormigón que toda la vida nos acompaña sin alteraciones, no. Hay, bueno, diferentes estadios. La primera infancia, la etapa preescolar, ¿sí? Tiene sus particularidades, también la edad escolar, donde se forma mucho el autoconcepto entre los 6 y 12 años en la escuela primaria, con todo lo que eso significa, por eso es tan grave el problema del bullying, y se concientiza tanto hoy, porque el bullying hace que es una trituradora de la estima de la gente, ¿no? Lamentablemente, siempre existió el bullying, pero actualmente está más intensificado por las redes, por la tecnología, cuando antes era más limitado a lo personal o a lo presencial. Ahora puede ser, una persona puede sufrir o puede ejercer 24 horas de bullying si quiere por medio de las redes, ¿no? Con todo ese desastre que causa. Bueno, la adolescencia también es un periodo importante de exploración personal, saber quién soy, para qué estoy, ¿sí? Y por supuesto alta sensibilidad a la alteración de estima personal, ¿no? Pero también durante la juventud, durante la madurez, durante la tercera edad, todo de alguna manera, bueno, transitamos diferentes etapas en las que nuestra estima, cuando vamos construyendo la vida, cuando vamos teniendo logros o fracasos, eso también repercute en nuestra propia estima personal, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos al respecto que no podemos dar por razones de tiempo. Entonces, factores que hacen a un adolescente más sensible en materia de autoestima. La importancia que otros le dan en la edad adolescente al atractivo físico. Y los chicos vamos creciendo, a veces la nariz nos crece más y nos queda así, o las orejas nos crecen más y nos queda así, o el cuerpo se va creciendo de forma desproporcionada y eso genera algún tipo de mote o de broma o de molestia, ¿sí? Es una etapa esta en la que uno le da mucha importancia a la aceptación del grupo particular, por eso tener un buen grupo vale oro y es algo bueno, que en la iglesia tenemos que siempre valorar y agradecer mucho, un buen grupo sano de amigos que se formen en la iglesia o en la escuela de la iglesia o en un grupo lindo, ¿no? Positivo, que pueda participar de eso, ¿no? En esa edad también, a la vez que se busca pertenencia, pero también se busca autonomía, independencia, uno se incorpora a un grupo social y va dejando un poco más el grupo hogareño, paterno, ¿sí? Hay como un tránsito ahí, un despegue, cierto despegue entre el hogar y la comunidad. Es un momento cuando uno busca sentido personal en la vida, ¿sí? Cuando uno empieza a mirar al sexo opuesto, cuando uno tiene que elegir una vocación, un oficio, un medio de vida, una actividad, todas esas decisiones que son muchas decisiones importantes en poco tiempo, tienen que ver con la autoestima. ¿Hasta dónde creo que llego? ¿Soy un jugador de primera? ¿Soy un jugador de Nacional B, de Primera B? ¿Cómo me siento? Bueno, de esa definición depende mucho del horizonte particular que nos tracemos, ¿sí? Y como vemos enseguida, las mujeres son más propensas, lamentablemente, bueno, por su estructura psicofísica, a padecer problemas de estima personal. Las fuentes más importantes de autoestima de la mujer son su familia, su hogar, su actividad profesional, si las tiene en buena hora, por supuesto, sus vínculos familiares, sus amistades, cómo se ve físicamente, su esposo, ¿sí? Principales fuentes de estima positiva o negativa. Tiene que ver con sus vínculos, con su aspecto, ya vimos allí, ¿no? En cambio, los hombres tienen mayor estima o generan mayor estima propia con sus logros en el trabajo, en el oficio, eh, y no tanto con el aspecto físico, que no es tan importante para el hombre en ese sentido, ¿no? Sino más los logros particulares en el oficio que uno practique o que uno emprenda. ¿Qué decir sobre la estima personal y los vínculos interpersonales? La forma como yo veo a otros y otros me ven a mí. La autoestima tiene relevancia en un contexto social en vínculo con otras personas. Así que la calidad de mi autoestima depende justamente de para qué me ven otros. ¿Me ven allá arriba? ¿Me ven allá abajo?
ni me ven en algún caso. Bueno, fíjese cómo otros también ponen, amplían mi horizonte o artificialmente a veces los pueden cortar. La importancia de los vínculos en este sentido, ¿no? John Bowley lo explicó muy bien, especialmente en la vida temprana, quienes tienen una autoestima sana y también forman en otros una buena estima personal con el estímulo, con el aliento, con el apoyo, con el acompañamiento, con todo eso que vamos formando a otras personas cercanas y vamos estimulándolas para la vida. Bueno, eso nutre la autoestima y son mensajes positivos que a veces preguntan toda la vida, ¿sí? Toda la vida. Que vos podés, que vos sos capaz, no sos capaz en todo, porque nadie es un genio en todo, pero Dios a todos en Mateo 25 nos dio capacidad para ser muy bueno en algo. Mateo 25 lo dice, ¿no es cierto? Cada uno tiene por lo menos un talento, por lo menos en algo Dios nos hizo muy buenos y especialistas en algo, o capaces de hacer algo, tanto para la vida como para su reino. Recién venía de ver a una hermana de otra iglesia que me mostraba el tejido que estaba haciendo. Y yo le dije, mira, esto tenés que venderlo, pero luego le dije enseguida, pero esto no tiene valor, no tiene costo comercial, porque esto es tan hermoso que si tenés que vender esto, tenés que venderlo 300.000 pesos y no hay que te pague 300.000 pesos por esto. Pero, pero no tiene valor. Es demasiado lindo, demasiado primoroso, es ese don especial, ¿no? Maravilloso, lo que me mostró que estaba haciendo. Bueno, todos somos para algo somos muy buenos, tenemos una especialidad que desarrollar, que descubrir, y si nuestra estima nos impulsa a eso, bueno, en buena hora, porque estaremos dando un servicio muy lindo para la familia, para la iglesia, para el mundo. Ahora, en el mismo de la autoestima, en los vínculos, bueno, hay ciertas personas que son eh, muy abrasivas para la autoestima, ¿no? Que esmerilan, ¿no? Que liscan más que pulir. Las personas quejosas, criticonas, negativas, que tienden a siempre mirar lo que está faltando. ¿Qué hacemos? Bueno, contrarrestar los mensajes negativos, reconocer y saber decodificar que esa fuente por ahí que no es la más objetiva, que nos dice, ¿no? O que nos señala. Eh, a veces hay un ambiente cambiante, la sensación de no ser capaz de resolver nuevos problemas se acentúa, pero ahí tenemos que pensar y ver cómo Dios ha conducido en la vida, cómo hemos podido superar desafíos pasados, cuando el camino parece cerrado o parece que no podemos o que no nos sale bien ni esto, ni esto, ni esto, ver, bueno, para atrás un poco cómo Dios nos ha conducido y seguramente cuando hay alguna prueba viene también la salida para que la podamos superar, ¿sí? El pasado a veces también cuenta y pesa, por eso hay que descubrir mirando para atrás, como dice Santiago 1.17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que nunca cambia, y de hecho, bueno, ya la próxima semana vamos a estudiar mejor esto, cómo en nuestro camino siempre ha habido lucecitas que Dios nos ha puesto para conducirnos para acá, para allá, y lo va a seguir haciendo en el futuro también. Pero siempre habrá, y tenemos que reconocer en este mundo, siempre habrá gente para burlarse, gente para criticarse, gente que menosprecie, gente que haga comparaciones denigrantes, gente que te ponga una corona de espinas y que te meta en la cruz con un cartel burlón que diga rey de los judíos o rey de nada, ¿no? Jesús mismo sufrió esto y ya sabemos bien la historia, ¿no? Cómo fue, pero también cómo terminará. Bueno, la autoestima en la propia pareja, en la familia. La relación conyugal y familiar es el ámbito donde se transmite con mayor fuerza las mejores impresiones o a veces las que no son tan buenas, ¿sí? Por eso es importante pasar tiempo juntos, afirmándonos mutuamente, nutrir ese vínculo unos con otros y a veces transformar esos juicios negativos sobre la pareja, sobre los hijos, cuando hacen alguna cosa que puede ser, bueno, problemática o molesta en un desafío, ¿no? Un desafío para que se pueda, para que eso se pueda superar, ¿no? En el ámbito escolar, todos, bueno, hemos pasado o estamos pasando por el ámbito escolar,
También allí es un lugar donde uno puede sentir aliento, puede sentir, bueno, a veces un atolladero, ¿no? Un punto allí que nos traba, que nos complica. Alguna materia que no la podemos ver o que nos parece que nos corta todo. Los centros educativos tienen que dedicar más tiempo justamente a formar autoestima, reforzando la autoestima y los logros en los alumnos. Ese refuerzo a veces reduce la indisciplina y promueve comportamientos aceptables. Muchas veces también en esos ámbitos escolares, eh, la clasificación según habilidades, según habilidades sociales o intelectuales o eh, posesiones materiales hace que algunos parezcan estar en una posición más ventajosa que otros. Lo importante es que podamos entonces, en el ámbito escolar, si estamos participando, estar atentos a esto y si somos padres, vigilar, ¿no es cierto? Porque la escuela a veces puede ser un lugar no de desarrollo, sino de involución. De hecho, hay padres que han tenido que sacar a sus hijos y los educan en su casa con el sistema de homeschool porque creen que es más seguro para sus hijos en alguna circunstancia particular y puede ser válido si los padres lo consideren así. Yo mirando para atrás en retrospectiva pienso que en algunos momentos de la carrera de mis hijos, que en primaria y secundaria, quizá tendría que haberlos tenido un par de años en homeschool, en algunos ámbitos que tuvimos que no fueron los mejores, pero bueno, queda como consejo allí picando, si se necesita en algún momento alguna situación, alguna solución así. En el trabajo también puede haber, bueno, espacio para la buena estima o la autoestima. La autoestima sana está ligada al bienestar psicológico, a la satisfacción personal, previene trastornos mentales, ausentismo laboral, facilita mejores vínculos particulares, para que después de trabajar en ese lugar quede un vínculo y no pase como pasó ayer, que habrán visto ustedes que un ex empleado volvió para acuchillar al jefe, ¿no es cierto? Espero que no pase nunca a ustedes, pero bueno, cuando a veces el trabajo es un ámbito de alto conflicto y de poca valoración o de poco estímulo, se dan esas situaciones desgraciadas que se ven también hoy, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo potencio mi autoestima? Aunque a veces se requiere apoyo psicológico profesional, hay también cosas para hacer uno. No todo viene de afuera. Bueno, fomentar el desarrollo de mi destreza, ¿sí? ¿Cuál es mi talento? Desarrollarlo y utilizarlo. Jesús dijo, Mateo 25, en vez de esconderlo, desarrollarlo. Y al desarrollarlo se va a multiplicar y me da eso mucha satisfacción y también un buen reconocimiento de quien diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero hiciste esto, aportaste esto, felicitado, ¿sí? Dios felicita, también los hombres van a reconocer. Bueno, autoinstrucción para resolver un problema laboral, ¿cierto? Aprender nuevas cosas. Actualmente uno puede aprender muchísimas cosas si se pone viendo tutoriales, ¿sí? Puede aprender a cocinar. Con el teléfono, cualquier aplicación gratuita, puedes aprender poco a poco un idioma, ¿sí? Ir desarrollando habilidades, aprendizajes que también eso genera decir, bueno, mira, creía que no podía y estoy pudiendo, estoy logrando, aprendiendo cosas que quizá antes no creía que podía aprender y lo estoy logrando, lo estoy aprendiendo, ¿no? Eso también construye autoestima, logros, aprendizajes particulares que uno pueda ir teniendo. Otras cosas más. Bueno, a ver, cuando vienen pensamientos negativos, anotarlo, ¿sí? 3, 4 a la semana o por día, no sé. Anotarlo y analizarlo. ¿Por qué pensé esto? ¿En qué situación? ¿Esto es así o no? ¿Cómo lo puedo resolver? El diario de los pensamientos erróneos, negativos que vienen a veces. Soy un desastre, tengo que aprender, no voy a poder, etcétera, ¿sí? Muy bien, ahora, algunas cosas más. Cuando vienen esos pensamientos negativos que anoto, los sustituyo por un pensamiento positivo, como dijimos otras veces. Una manzana podrida, un pensamiento malo, una manzana sana, un pensamiento positivo. Uno se espacia o se concentra en un pensamiento negativo, es como que se come la manzana en mal estado.
Sin embargo, uno reemplaza eso por el pensamiento positivo y es como que uno está consumiendo una manzana, bueno, buena, sana, sabrosa y nutritiva. ¿Sí? Y finalmente, bueno, ir evaluándonos periódicamente, a ver, ¿cómo estoy de estima de acá hace 6 meses atrás? ¿Me siento mejor? ¿Me siento igual? ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Qué puedo hacer para, de alguna manera, estar bien conmigo mismo y en el espejo en el que me miro, verme bien, aunque no siempre el espejo ajeno en el que me mire esté en buenas condiciones? Porque ustedes van a ver, queridos hermanos, amigos, que el pecado trajo problemas de base en este asunto de la imagen particular. Si ustedes me acompañan y leen conmigo la historia de la creación del hombre, van a ver ustedes claramente que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo así nomás como un boceto de mala gana, sino que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a cómo. ¿Cuál fue el modelo? A ver el mono más feo, ahí hago el hombre. A ver el renacajo más feo, esa es la mujer. No. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que, ¿imagen de quién? Imagen de Dios. ¿Sí? Dios le dijo, apenas fue creado, estás hecho imagen y semejanza mía, del Creador. Sin embargo, apenas el hombre y la mujer pecaron, ya empezó a deformarse esa imagen y semejanza y empezó a desdibujarse la imagen de Dios, pero también lo que otros veían de los demás. Por eso van a ver en Génesis capítulo 3, versículo 13, versículo 12, que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya no era más imagen y semejanza, ahora empezó a ser esa que tuvo la culpa. Y empezó ella, Eva, a echarle la culpa unos a otros. Empezó allí el conflicto. Y si vamos a Génesis 4, vamos a ver que hay un gran enojo porque Caín está celoso por lo que Dios opinaba de Abel y no de él. También allí empezó a haber problemas grandes de valoración personal y de estima particular. Así que de ser la imagen de Dios y de salir de las manos del Creador, esa imagen, hay que reconocerlo, poco a poco se fue deteriorando y entonces, aunque no se borró del todo la imagen de Dios del ser humano, sí se fue deteriorando y mucho más se deteriora cuando esa imagen deteriorada que tenemos de Dios la vemos en el espejo a veces torcido de nuestra propia vida o en el espejo a veces muy deformado de la opinión ajena. Entonces, tenemos un problema que es el pecado, que deforma la imagen de Dios, y se deforma todavía más cuando a veces me miro yo en un filtro equivocado y otros también lo hacen. Sin embargo, el plan de Dios es que recuperemos esa imagen y esa semejanza, por eso estamos en una obra de restauración. La vida cristiana, la vida de la fe es una vida de restauración paciente, lenta y vitalicia de la imagen de Dios en nosotros. Y si en el proceso vemos que no estamos para nada conformes con cómo somos o conformes con lo que otros creen de nosotros, si estamos insatisfechos con el valor que tenemos, que nos asignamos a nosotros mismos o el que otros nos asignan, tenemos que recordar las palabras de Isaías capítulo 43, versículo 1, que dice, Isaías 43, 1, ahora se dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, o sea, el creador es que te hizo a imagen y semejanza suya. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el 4, porque a mis ojos fuiste de qué? Fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé,
Y acá está el valor, ¿no? Nuestro valor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si hubiera habido una sola persona a la cual salvar en este mundo, Dios hubiera dado naciones por esa persona. Un ejército de ángeles hubiera venido para luchar por la salvación de esa persona. Naciones hubieran venido para, bueno, acompañarlo y salvar a esa única persona, ¿no? Por una sola persona vale el plan de salvación. Así que fíjense y imagínense ustedes cuál es el gran valor que tenemos los seres humanos, que nos dice esto en la Biblia, ¿no? Fuiste de gran valor, sos de gran estima. Si hace falta pagar con un montón de tesoros por tu salvación, vale la pena porque ese es el gran valor que te asigna Dios. Por lo tanto, querido amigo, hermana, descubramos nuestro valor, desarrollémoslo, potenciémoslo, hagamos cosas prácticas, positivas para que ese valor vaya incrementándose, vaya creciendo y según el valor que nos asignemos será de alguna manera lo que podremos lograr tanto en nuestra vida particular, en nuestra vida personal, como en la iglesia también.